Buenas a todos, hoy os voy a enseñar el dron que utilizo, el dron SG906 Pro, para mis vídeos, durante mis viajes o para cualquier otro tipo de actividad, para tomar unas tomas desde lo alto y mucho más profesionales. Os voy a dejar los enlaces de la versión anterior, por si tenéis un presupuesto más ajustado, de este y del siguiente. Y también de otra alternativa. Voy a intentar explicarlo lo más rápido posible porque creo que en las reseñas lo más importante es ver cómo vuela, la calidad de la imagen, y es lo más difícil realmente de saber, pues las descripciones técnicas y las características las podéis ver en el enlace. Aún así os comentaré unas pequeñas aspectos del dron, pero bueno, voy a enseñaros a continuación cómo es el contenido. Empezamos. Bueno, pues aquí tenéis la mochila. La verdad es que está muy bien, está muy cuidada, una terminación bastante buena, está muy acolchada, da mucha protección al dron, tiene varios bolsillos, aquí lo podéis ver, aquí tenéis uno, podéis guardar perfectamente la documentación del dron en caso de que necesitéis. Aquí tenéis otro bolsillo, incluso podéis guardar también las baterías, y aquí tenéis otro. Aunque este no tiene cremallera, pero también está muy bien. La correa también es fuerte, interesante, y vamos a ver qué es lo que trae este dron. Bien, aquí trae esto también para proteger la parte de arriba. Aquí en el interior trae otro bolsillo donde podemos encontrar pues lo siguiente. Un destornillador para poder abrir las hélices, pues las tenemos que cambiar. Aquí están las hélices de repuesto. Bueno, como has dicho, vamos a hacerlo rápido. Aquí trae unas hélices de repuesto. Venga, a abrirlo. Unas hélices de repuesto. Trae 1, 2, 3 y 4. Y aquí unos pequeños tornillos, por si tenéis que cambiar los tornillos de las hélices también. Importante, instrucciones en español. Bueno, pues lo típico. Aquí para descargarte la aplicación, que también la pondré ahora después en la descripción. Vale, y bueno, vamos a lo que realmente nos interesa. A cómo es el dron, las dos baterías. En el enlace podréis ver los distintos tipos para comprar el que más os interese, con más o con menos baterías. Yo recomiendo con 2, creo que es suficiente, pero si alguien cree que va a grabar mucho, pues 3 estaría perfecto. Ya lo veis, también esto muy bien acolchado. Estas son las baterías, pulsas y te dice que está completamente cargada, yo las he cargado ya. Se ponen de la siguiente manera, parece el cargador de una pistola. Lo conectas así, esta pestaña, y empuja para asegurarte que está dentro. Y así es como se pone la batería. Está también muy bien que viene con un protector de cámara. Pulsas aquí abajo y desplazas hacia adelante y ya se quita. Ahí veis la cámara. Mirad cómo tiene buena estabilidad. Está bastante bien. Aquí tenéis la aplicación, este es el nombre. Aquí tienen las instrucciones, por suerte están en inglés, no solo en chino, en español. También las tenéis en el manual que os he enseñado antes, pero aquí viene bastante más información más detallada. Aquí tienes las grabaciones, la distancia a la que has grabado, bueno, información sobre tus grabaciones. Aquí para calibrarlo, te ayuda cómo calibrarlo. Tema de idioma, de la aplicación, y estás aquí donde le tenemos que dar para empezar. Aquí, bueno, te dice la que está apagado, y aquí tienes toda la información. Vamos a salir fuera a grabar y espero que os gusten las imágenes. Y ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier información que necesitáis, me lo dejéis en los comentarios, y os agradezco mucho que lo veáis, y aquí estoy para responder. Nos vemos, espero que os guste. Bueno, pues aquí podéis ver la estabilidad de vuelo, bastante buena.
Es cierto que no hace ningún tipo de viento, pero se establece, la estabilidad es bastante buena. Os voy a enseñar ahora cómo se ve en el mando. Aquí lo tenéis. Ahora os pondré la calidad de imagen en la pantalla, pero bueno, así se ve. Y bueno, ahora sí, os dejo con las imágenes que son capaces de grabar. Ahí vamos.